porque el precio que va a pagar el niño al perder a ese progenitor o esa progenitora, en función de esas campañas de injurias, de calumnias, de mentiras, va a ser muy grande. Su propio autoconcepto también se construye por la imagen que tiene de cada uno de sus dos padres. Y aquí es donde hace falta la intervención. Pero fíjate, yo os quería hacer una reflexión para que después la desarrolléis vosotros. Hay condiciones que facilitan la alienación parental. En estos debates sobre custodia compartida solemos, cuando intervenimos, siempre hablar mucho sobre las ventajas, desventajas, los riesgos, que si los niños van y vienen. Pero es que deberíamos prestarle acaso más atención a las soluciones que se están dando hoy en día. La custodia monoparental, esto de establecer un progenitor de primera, uno de segunda, un visitante, un régimen de visitas, que es el término propio de las prisiones, todo esto es un verdadero fracaso. Y precisamente la custodia monoparental es la que está favoreciendo ese sentido de apropiación absoluta, de confusión entre las necesidades del progenitor custodio y las del niño custodiado, que facilitan y propician la alienación parental. Yo he tenido casos que se han resuelto favorablemente a partir de que un juez ha impuesto en contra de la voluntad de las partes una custodia compartida, porque ha sido mucho más difícil manipular al menor. Se han separado los intereses patrimoniales de los intereses afectivos de los niños. De verdad, la custodia monoparental es una solución que está siendo muy criticada, muy cuestionada y que además coloca claramente a los niños en una situación de riesgo, entre otros el de sufrir un proceso de alienación parental. Totalmente de acuerdo. Es que cuando el tiempo se reparte mejor, también hay menos posibilidad de manipulación. Yo querría hacer una llamada de alerta a las madres, porque como ya tenemos veintitantos años de ley de divorcio y de separación, se están constituyendo asociaciones de hijos que han estado separados de su padre normalmente durante muchísimos años y que ahora están exigiendo responsabilidad a las madres y que además están organizando para que esto no ocurra en lo sucesivo. En Barcelona, en Cataluña, tenemos una asociación de hijos y asociaciones de abuelos, porque lo que realmente a mí me destroza el alma es ver cuando alguna abuela se me ha acercado diciendo: mi hijo tiene hijos, soy abuela, llevo años sin verlos, voy a morirme sin volver a verlos nunca más, porque los padres piensan, bueno, quizá con el tiempo me volveré a reencontrar, pero los abuelos ya no van a tener esa oportunidad. Y para los hijos, esos 10, 15 años, los años que sean, es de tener un duelo inacabado, porque cuando se te muere alguien y haces el duelo, al final puedes seguir respirando, pero este no se acaba, este duelo no finaliza nunca. Tú sabes que tienes un padre allí y te das, bueno, pasa con los hijos adoptados, los que tienen psicológicos del día de mañana, que tienen los chavales. Perdona, Pedro, con otra particularidad, vamos a ver. Todo este concepto de regulación de la ley la última reforma del 2004, ¿verdad? Sí, en el que las feministas, ¿verdad? 2004, ¿verdad? Algunas feministas, otras algunas, no. Perdón. Sí, las feministas... El falso feminismo... yo le llamo feminismo talibán, ¿sabes? Talibán, bien, bueno. Creo que está haciendo tanto daño como el machismo. Como el machismo más duro. Yo lo que digo es... Tienen mucho en común algunas feministas con el machismo más duro. Todo, Los extremos se llegan a tocar. Sí. Es así. Yo lo que digo es, perdona, y así termino un poco la idea que pensaba, que quería trasladaros, es que si esta ley se iba a hacer para mejorar en cierta manera la violencia de género, ¿verdad? Sí, y es el fondo de todo esto, ¿verdad? Sí, es el fondo, sí. Bien, es el fondo de todo. Se ha demostrado en estos 3 años que no solamente no ha decrecido el número de maltratadas. Bueno, pues eso ahora, es que de eso también teníamos que hablar bastante, ¿sabes? También habría para hacer otro programa, entonces... Bueno, yo lo que quería comentaros es que lo que es lamentable, que a estas alturas, sabiendo ya tantas familias, y ya no solamente padres, sino hay primas, abuelas, tíos, que están sufriendo este fenómeno donde las mayores víctimas son los niños, todavía estemos discutiendo si existe o no existe el síndrome de alienación parental, diciendo por hecho, que es un invento de los padres. Porque lo cierto, que esto ya es un dato ya fiable, es que cerca del 20% de los progenitores alienados, es decir, rechazados por sus hijos, son también madres, porque hoy también ya estamos dando la situación sociocultural en que los padres asumen la guardia custodia. Porque... La leche no es patrimonio ni del hombre ni de la mujer. No, pero el dinero sí que todavía se concentra más en los hombres, y con dinero muchas veces se compran cariños y voluntades, y por tanto esto no se debe permitir, lo haga quien lo haga. A día de hoy no lo se único... debe permitir, pero lo importante es saber discernirlo, porque también hay padres donde el rechazo está objetivamente acreditado que tiene una causa. Que no tiene causa, donde eso sí haya sido por esa forma de secuestro psicológico, de lavado de cerebro que se produce por parte del progenitor custodio, hay que tomar medidas contundentes. Y ya está demostrado también por estudios, pero psicológicos ya a nivel internacional muy amplio, donde incluso que la mejor medida es el cambio de guardia y custodia provisional o definitiva. Porque lo que no puede salir eso es gratis, porque es una forma de victimización gravísima de la infancia. Lo importante es que esto... Lo importante, perdóname, juez, lo importante es que a día de hoy
algo que ya se sabía y se ha llevado siempre a la práctica, se le ha etiquetado. Sí. A día de hoy ya sabemos que se llama síndrome de alienación parental y que papá o mamá pueden reclamar pues un trabajo, un estudio a un gabinete psicológico y presentarlo al juez de turno para que vea que ahí se está lavando el cerebro al pobre crío, ¿no? Pero que aquí estamos ahora si a me un nivel, permitís, un segundito, que a nivel de discutir si existe o no existe, y en otros países que tenemos mucho más avanzado en materia de familia, por ejemplo en Argentina, existen también registros de maltratadores, pero existen también registro de progenitores que obstaculizan el régimen de contacto y de visitas con el otro progenitor. Ese registro también existe en otros países, porque ya tienen conciencia y saben que el problema y de una forma gravísima de perjudicar y de victimizar a los niños y niñas. Pero más que hacer lista de los malos, yo creo que lo que sí que deberíamos hacer es evitar, y por tanto juzgados de familia con tiempo suficiente para que las ejecuciones de las resoluciones judiciales fueran posibles. Y Julio, que sepan qué medidas se tiene que hacer con carácter contundente para que esto además no se llegue a consumar la alienación, porque un niño ya con 13, 12 o 13 años ya la alienación está consumada. La mía tiene 10. lugar esas reclamaciones ante el Tribunal de Estrasburgo, que ya hay 8 o 9 sentencias a otros estados donde los padres reclaman una indemnización precisamente por el daño que han sufrido, porque la administración, en este caso los tribunales de justicia, no han sido capaces de restaurar ese derecho tanto del padre como del niño. Claro, porque ahí el padre en definitiva piensa, bueno, y yo también soy padre, son hijos míos de la misma manera, que yo tengo sentimientos, ¿dónde están? ¿Quién lo valora eso? Está acreditado que los padres que tienen contacto con sus hijos pagan más de pensión, pagan más puntualmente las pensiones. Y con gusto, además. Claro. Con gusto. Y luego yo quería hablar de otro síndrome, del síndrome del emperador. Cada año es más preocupante el número de denuncias de hijos e hijas adolescentes que pegan fundamentalmente a madres, porque viven con las madres, y fundamentalmente a abuelos maternos, porque comparten con ellos el tiempo. Seguramente, juez María, son familias monoparentales. Hay de todo, ¿eh? ¿Sí? Y además no hay un problema de diferentes niveles sociales. Desde el punto de vista síndrome del emperador, y sí. esto Julio más que yo también podrá hacer referencia, pero tenemos pocos hijos, les consentimos mucho, son intolerantes a que se les pongan límites, y si además las madres nos quedamos en solitario haciéndose duro papel, y los padres son solo visitadores de 4 días al mes, pueden colaborar poco porque no les dejamos en la imposición de los límites, y a la larga a las mujeres esto nos vuelve a hacer daño. Es por tanto que pienso que desde un feminismo bien entendido, lo que estamos haciendo va en contra, primero de los niños, que es muy grave, pero también en contra de las mujeres. María, si me dejas intervenir solamente un momentito. Sí, Julio. Esto que tú llamas el síndrome del emperador, al fin y al cabo es un poder omnímodo que se le concede a un niño que crece en medio de todos los privilegios, de pocas exigencias, de ninguna obligación, sin un sentido de la responsabilidad, del valor del esfuerzo, en fin. Todo esto tiene muchas causas y posiblemente interactúan unas con otras, pero no hay que dejar de considerar en el contexto del debate la pésima influencia que ejerce la custodia monoparental como tal, donde muchas veces la decisión del menor es la que se toma como el criterio para determinar con quién vive y con quién no. En cuanto al niño, que los niños lo que necesitan es aprender, pues la verdad es que vienen bien dotados para interpretar la realidad y tienen una inteligencia suficiente, se dan cuenta del poder que tienen, empiezan a utilizarlo en su propio beneficio hedonista, y a corto plazo, sin pensar en las consecuencias para más adelante. Y entonces así vemos los niños, y vosotros como jueces algún caso os habrá llegado, de niños que en un momento determinado pues deciden estar con su padre porque les deja llegar más tarde a casa o porque les ha comprado la moto, pero es que luego cuando el padre no les da todo es cuando vuelven con la madre. Es una forma de alienación también, claro. Totalmente. Pero ¿dónde está la clave de esto? La clave está en que la custodia monoparental destruye completamente las naturales jerarquías familiares. Ahí está, porque la familia es una cosa de 2 más los hijos, nadie más. La familia una familia sana tiene abuelos, una pirámide y una jerarquía donde están los un padres. añadido en la propia lo mejor para sus hijos, no al revés. No es el hijo el que decide cuándo y cómo ve a su padre y de qué manera, y además amenaza al progenitor custodio diciéndole que como no me concedas esto, le daré la custodia al otro. Todo esto es en definitiva la desestructuración familiar en perjuicio de los propios menores. Julio, te voy a... La custodia monoparental debe ser criticada en sus esencias, y si la custodia compartida... Por el daño al menor... No, efectivamente, no es la mejor solución, habrá que inventar algo parecido. Julio, te comento un poquito la última, y perdona si tenemos tiempo, Pedro. Sí. Julio, la última vivencia me dice, la percibí de mi hija con estas palabras,
Y es que la mediación como tal, donde estábamos acudiendo hasta hace 15 días, después de 4 meses, sin avance alguno, fue, Merchi, hasta, mi ex mujer, ¿no? Se me he comentado el nombre, pero bueno, no me gustaría que esto saliese mucho más. Vamos a ver, hasta que la niña no pida ver al padre, ¿tú no la vas a dejar? Claro, la niña, al estar con este síndrome, la niña se niega rotundamente, y la niña es la que manda. Claro. Simplemente la mediación es la niña la que manda. He simplificado lo que yo intento explicar. O sea, no se le puede conceder a un menor, primero porque no tiene el alcance suficiente para conocer las consecuencias de una decisión de ese tipo. Segundo, porque no le corresponde a él. Como no le corresponde tampoco el organizar su vida escolar, o el organizar, bueno, pues con 4, 5 o 10 años, si debe tomar o no una medicación. Sin embargo, pues bueno, quizás lo más cómodo en muchos procedimientos sea otorgarle al menor esa capacidad, ¿no? Es que le dan una importancia a lo que comenta ahora mi hija que no la entiendo. Una cosa que yo estoy utilizando en el juego y me está dando buenos resultados, porque muchas veces el problema está que nos perdemos y en los propios conceptos son los que nos traen los problemas. Entonces yo tengo parejas que lo primero que les digo es que está claro que a la sociedad en un momento dado que ellos fracasen como pareja nos da igual. Para eso incluso ya la ley del 325 ya no nos establece ni la necesidad ya que establecer causas de separación, que el año 81 tenía su sentido, ya no lo tenía desde luego en el año 2005. Que fracasen como pareja a la sociedad nos da igual, pero que fracasen como padres y madres, eso sí nos importa, y lo que se debe tratar es que no fracasen como padres y madres. Y si el problema está muchas veces en el campo de batalla, en el concepto de lo que es la custodia, yo he arreglado asuntos empleando haciendo conciliación antes del juicio, empleando técnicas de mediación. Lo que les he dicho, vamos a hacer repartir convivencias. En vez de hablar de lo que es custodias, hablar de reparto de convivencia, que no tiene que ser ni al 40% ni al 50%, porque no hay compartimentos estancos que separen un régimen de visitas muy amplio de una guardia y custodia compartida. Con ese concepto además que ha dicho antes María, de que eso llevaría también, comportaría según las necesidades, el uso del domicilio y el tema del pago de las pensiones. Entonces, hablando muchas veces a los padres y madres, porque si no parece que uno está perdiendo, está renunciando o a una cosa que tiene derecho y que lo está haciendo incluso en perjuicio de su hijo. Hablemos de repartos de convivencias, y hablando de repartos de convivencia en sentido de corresponsabilidad parental, muchas veces superamos los problemas que nos dan los propios conceptos. Vamos a permitirme que, Julio Bronchal, quiero agradecerte que hayas estado esta noche con nosotros, hablándonos, sobre todo matizando lo que es esta tilde, este síndrome de alienación parental, para que todos entendamos lo que significa y dónde podemos recurrir, sabiendo que si nuestros hijos de alguna manera están siendo víctimas de papás o de mamás, los están influenciando de alguna manera en contra nuestra, pues que sepamos que la justicia, los jueces deben de saber que hay pues una forma jurídica que defiende a las otras partes en beneficio sobre todo de los pequeños. Muchísimas gracias. A vosotros, y buenas noches y saludos al resto de contertulios. Adiós, Julio. Un saludo. Buenas noches. Hasta luego. Entiendo entonces que tanto los jueces como vosotros, los papás, estáis en contra de la custodia monoparental. ¿Creéis que ha sido una excusa en un momento determinado? Depende. Es que no se pueden rechazar, yo he dicho que no cabe premisas. Que depende de cada caso. Porque claro, es que depende de cada caso. Hay casos que son modélicos de custodia compartida. Digamos que el ideal es la custodia compartida. Eso es lo primero que se debe mirar. Estamos de acuerdo todos, yo creo. La presentación de empatía por defecto. De hecho, pero cuando un padre o una madre no quiere ejercer de padre o de madre, no le puedes obligar. Es más, cuando ni el padre ni la madre se quieren hacer cargo de los niños, es el Estado el que acaba asumiendo. Porque el precio que va a pagar el niño al perder a ese progenitor o esa progenitora, en función de esas campañas de injurias, de calumnias, de mentiras,
va a ser muy grande. Su propio autoconcepto también se construye por la imagen que tiene de cada uno de sus dos padres. Y aquí es donde hace falta la intervención. Pero yo os quería hacer una reflexión para que después la desarrolléis vosotros. Hay condiciones que facilitan la alienación parental. En estos debates sobre custodia compartida, además coloca claramente a los niños en una situación de riesgo, entre otros el de sufrir un proceso de alienación parental. Totalmente de acuerdo. Es que cuando el tiempo se reparte mejor, también hay menos posibilidad de manipulación. Yo querría hacer una llamada de alerta a las madres, porque como ya tenemos veintitantos años de ley de divorcio y de separación, se están constituyendo asociaciones de hijos que han estado separados de su padre normalmente durante muchísimos años y que ahora están exigiendo responsabilidad a las madres y que además están organizando para que esto... de confusión entre las necesidades del progenitor custodio y las del niño custodiado que facilitan y propician la alienación parental. Yo he tenido casos que se han resuelto favorablemente a partir de que un juez ha impuesto en contra de la voluntad de las partes una custodia compartida, porque ha sido mucho más difícil manipular al menor. Se han separado los intereses patrimoniales de los intereses afectivos de los niños. De verdad, la custodia monoparental es una solución que está siendo muy criticada, muy cuestionada, y que solemos, cuando intervenimos, siempre hablar mucho sobre las ventajas, desventajas, los riesgos, que si los niños van y vienen. Pero es que deberíamos prestarle acaso más atención a las soluciones que se están dando hoy en día. La custodia monoparental, esto de establecer un progenitor de primera, uno de segunda, un visitante, un régimen de visitas, que es el término propio de las prisiones, todo esto es un verdadero fracaso. Y precisamente la custodia monoparental es la que está favoreciendo ese sentido de apropiación absoluta